Hola, muy buenas noches. Sean todos cordialmente bienvenidos una vez más. Para los nuevos, mi nombre es Antonio Arcos. Eres bienvenido si es la primera vez que nos ves. Bueno, todas las semanas, sí, los días miércoles a las 7 de la noche. Bueno, una disculpa en esta ocasión. Bueno, también en algunas otras hemos tenido algún problema técnico, razón por la cual el video tarda en salir. Mil disculpas, son situaciones fuera de nuestro alcance, pero ya estamos aquí, gracias a Dios. Bueno, eh, ha empezado un nuevo ciclo de enseñanzas. Viste, hace 3 semanas fueron 3 enseñanzas hablando de la pornografía. Sí, la última de la semana pasada nos habló Dios del infierno. Qué bueno que tengas todo el panorama completo, qué bueno que entiendas lo destructivo de la pornografía, cómo te destroza el alma, cómo te puede deformar tu carácter, porque si lo habías estado haciendo, aún estás a tiempo de dejarlo. Y qué bueno que tengas el panorama completo y sepas o entiendas bíblicamente el infierno, ¿sí? Porque si bien Dios es bueno, Dios es misericordioso, es lindo Dios, pero también es justo. Dice su palabra que no va a tener por inocente al culpable. Bueno, y hoy vamos, hoy vamos a ver que aquello que nos pide Dios es bueno, ¿sí? El título de la enseñanza de hoy es Jesús es la luz. ¿Por qué? Bueno, porque ahorita en los textos que vamos a leer, vamos a entender que vivir sin Jesús es vivir en las tinieblas. ¿Qué te parece si hacemos una oración? Te invito a que en tu casa cierres tus ojos, inclines tu cabeza y le roguemos a Dios que nos ayude. Padre, gracias Señor por este día. Dios, en el nombre de Jesús, háblanos a todos, Señor, y bendice a las almas, Señor, que te conozcan, Señor, y que practiquen tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, sucede que Jesús afirma en la Biblia que Él es la luz. Sí, esto lo vamos a explicar ahorita y quiero hacer un aviso antes de empezar la enseñanza. Mira, si tú ya tienes tiempo viendo estos mensajes, te agradezco que te sigas conectando, pero te repito, estamos empezando nuevamente un ciclo completo de enseñanzas. Te invito a que prediques la palabra si tú ya eres hermano. Te invito a que si no has alcanzado tu salvación, por favor te apliques a lo que vas a escuchar y vamos a tener una invitación al final de este ciclo de enseñanzas a una campaña de salvación en donde te vamos a invitar, como lo hicimos en la pandemia, a que escuches enseñanzas específicas para que alcances tu salvación, que es en Cristo Jesús. Eso va a ser más adelante, no va a ser público, solo las personas interesadas y va a ser a través de su servidor. Bien, pues ahora sí vamos a empezar. Jesús es la luz. Jesús se atrevió a decir esto porque es verdad. Vamos a leer aquí en Juan 12, permíteme. Dice, versículo 44, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que me juzgue la palabra que le he hablado. Ella le juzgará en el día postrero,
porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio un mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Vamos a analizar este texto, es muy rico, tiene muchas verdades, pero vamos a sacar solo algunas de ellas. ¿Para qué? Bueno, mira, para que entiendas que de parte de Dios te pedimos con la Biblia en la mano que dejes, por ejemplo, la pornografía. Que tengas presente que sí existe Dios, que sí existen los ángeles, que Dios es muy bueno, amoroso, misericordioso, pero que también existe el diablo, pero que también existe el infierno, ¿sí? Entonces, como Jesús es la luz, yo te quiero ampliar el panorama para que entiendas de parte de quién te lo decimos, a quién te estás acercando, para que tú comprendas mejor quién es el que te está llamando. Siguiente ilustración. Vamos a tomar dos versículos de todo el texto que leímos. Dice, Jesús clamó y dijo, déjame decirte que Jesús casi no alzaba su voz. De hecho, una profecía acerca de Jesucristo dice que él no iba a alzar su voz. Contadas ocasiones alzó su voz en público, contadas, que yo recuerde solo tres. Esta y otra más, donde Jesús se paró en el último y gran día de la fiesta, ajá, a gritarles a las personas, el que tenga sed, venga a mí y beba. Como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahí alzó su voz, aquí también, en este texto que estamos leyendo, y yo recuerdo que también alzó su voz cuando le gritó a Lázaro, Lázaro, sal fuera, cuando lo resucitó, cuando Lázaro ya tenía días de muerto, y Jesús le grita, Lázaro, sal fuera, y Lázaro revive, resucita y sale fuera. En esas tres ocasiones que yo recuerde, nada más alzó su voz Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es importante mencionarlo eso? Si Jesús clamó y dijo, si Jesús en esta ocasión alzó su voz, es porque quería transmitir algo muy importante. Siempre lo oían muchas personas, sobre todo al final de su ministerio, cuando ya era más famoso, que les quedara claro a los que estaban escuchando, que te quede claro a ti. Dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. O sea, si tú crees en Jesús, estás creyendo en Dios. Si crees en Dios, obvio, crees en Jesús. Si crees en Jesús, si crees en Dios, obvio, puedes creer que hay un Espíritu Santo, Dios en su santa Trinidad, Dios en tres personas, el mismo poder, la autoridad, y el mayor de los tres es el Padre. Así está escrito. Entonces, mira, el que si tú crees en Jesús, estás creyendo en Dios, ¿sí? Y fíjate, versículo 45. El que me ve, ve al que me envió. No, no que veamos a Jesús, porque esos judíos que estaban en ese momento con él, pues sí lo vieron, ¿no? Físicamente. No que lo veamos, pero que sí lo entiendas, pero que sí comprendas con quién te estás empezando a relacionar, que sí eh, catalogues debidamente en su lugar a Dios y tú mismo, tú misma, te ubiques en tu lugar debajo de la creación y veas que tú eres la criatura y Él es el creador, que Él tiene el poder, que Él tiene la misericordia, que Él tiene el juicio, que Él tiene las compasiones y que Él tiene tanto amor que te quiere ayudar. Entonces, mira, versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo
para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Aquí ya nos da la razón por qué vino Dios al mundo, por qué vino Jesús al mundo. Para que todo aquel que crea en Dios no permanezca en tinieblas. Ahora, esto de creer en Dios no es suficiente con que digas, yo sí creo que existe Dios. Mira, si nos salimos a la calle a preguntar, medio mundo va a decir, pues yo sí creo que existe Dios, ¿sí? Ahora, precisamente qué es creer en Dios o qué es creer en Jesús? Vamos más adelante. Pablo nos da la definición. Pablo estaba siendo entrevistado, fue arrestado de forma injusta y Pablo estaba siendo entrevistado por un rey, ¿sí? Por otras autoridades. Y Pablo, antes de ser Pablo, se tomó, digamos, el trabajo de perseguir cristianos aún fuera de Israel. Y entonces él, en ese afán, se fue a otro país, a otra ciudad, y en el camino le pasó lo que vamos a leer ahorita. Dice Hechos 26, versículo 12, ocupado en esto, iba yo a Damasco. Está Pablo hablando, que iba a Damasco a perseguir a los cristianos. Iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. ¿Quién le dio esos poderes? ¿Quién le dio esa comisión? Los principales sacerdotes de los judíos, al perseguidor Pablo, que, bueno, en esta parte de su vida, su nombre es Saulo. Cuando se hace cristiano, alguien le cambia el nombre o él solo se lo cambia y viene a ser Pablo. Sí, bueno, versículo 13. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué son las coces? Patadas. Imagínate, Jesús le estaba diciendo, qué cosa tan difícil es estar pateando los clavos, Saulo. Un aguijón es como un clavo, ¿no? Entonces, como que le estaba diciendo Jesús, digo, te lo voy a decir en palabras mexicanas para que me entiendas, te estás poniendo con sazón a las patadas, Pablo, ¿sí? Bueno, entonces, dice aquí, versículo 14, dice, habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y fíjate lo que le empieza a decir Jesús a Pablo o a Saulo, ¿no? Es lo mismo. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Sí? Fíjate, ¿para qué recibió Saulo su salvación? ¿Para qué le permitió Dios conocer estas cosas? Para que abriera los ojos de las personas y se convirtieran de las tinieblas a la luz, del pecado a la obediencia a Dios, de las maldades a una vida santa. ¿Sí? Hablando, por ejemplo, de la pornografía son tinieblas, la pornografía son oscuridades, la pornografía es algo que tú empiezas a hacer, te parece bien, lo haces, lo vuelves a hacer y te puedes llevar a situaciones de una degradación horrible, horrible. A una persona la entrevistaron en la cárcel. Esa persona fue a dar a la cárcel por violación, violó a una mujer y
esta persona dijo, mira, he pensado mucho tiempo por qué estoy aquí y por qué hice eso que hice, y todo empezó porque empecé a ver pornografía. Los deseos se exaltan mucho, no puedes ya después dejar de hacerlo, no puedes ver después ya a ninguna mujer o a ningún hombre de una forma normal, ya te estás imaginando cosas sucias. Y si ves pornografía pesada, si ves pornografía ya muy pesada, porque hay distintos pesos de la pornografía, estás en unas oscuridades horribles. Entonces dice Pablo que Dios lo llamó para que abra los ojos de las personas, para que te des cuenta del daño que te estás haciendo, para que te conviertas del dominio de Satanás a Dios. ¿Sí? Otra vez un ejemplo muy sencillo, pues imagínate que es un partido y que estás jugando del lado del diablo, ¿sí? ¿Qué te espera si tú sigues en ese equipo? Pues te vas a perder con él en el infierno para siempre. ¿Y qué quiere Dios? Que dejes el equipo del diablo y te vayas al equipo de Jesús y juegues de su lado, ¿sí? Y entonces le dice Jesús a Pablo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, la vida eterna. Sí, tal cual lo leímos en el texto que iniciamos. Sí, entonces nadie mejor que Pablo para explicarnos qué es esto de las tinieblas y la luz y pues sencillo, vives sin Dios, vives en tinieblas. Y no estoy hablando nada más de pornografía, cualquier otro pecado. Así tú seas un joven solamente muy enojón, ya son tinieblas. El pecado, como la pornografía, son pecado. El enojo, como la pornografía, perdón, son pecado. Los dos, así al mismo nivel. Como un asesinato, como una violación, como ser gatillero de los narcotraficantes, es igual pecado y es igual de grave. Bien, siguiente ilustración. Quiero sustraer otra parte del primer texto que leímos. Versículo 47 dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Sucede que si tú eres un oidor y te encanta ver estos mensajes nada más y no pasa de ahí, tú no estás guardando la palabra de Dios, tú no crees en Dios. Bueno, es más, no le estás creyendo lo de la semana pasada, que hay un infierno, porque son sus palabras. Ajá. Entonces, aquí ya podemos ir, eh, digamos, concluyendo que creer en Jesús es creerle también a sus palabras. Qué interesante, ¿no? Al que oye mis palabras y no las guarda, mira, esto de guardar no quiere decir que agarres la Biblia y la pongas en un cajón y la encierres o que la guardes ahí en un cajón de tu cuarto. No, no, no. Esto de guardar la palabra es obedecer la palabra. Guardar es un sinónimo de obedecer, ¿sí? Guardar, no creas que nada más significa que guardes un objeto, por ejemplo, en tu bolsillo. Eso no, ¿sí? Al que oye mis palabras y no las obedece, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, el que no cree en Jesús, el que no pone por obra sus palabras y no recibe mis palabras, dice Jesús, ¿tiene quien le juzgue? ¿Quién te va a juzgar? La palabra que ya escuchaste. Eso te va a juzgar en el día postrero, en el día del juicio. Eso te va a juzgar. ¿Sí? Dice, tiene quien le juzgue la palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces,
yo te recomiendo que lo que estás escuchando lo pongas por obra, para que la palabra que estás escuchando no sea motivo para que se te juzgue y se te condene en ese lugar del que ya se habló la semana pasada, que es el infierno. ¿Sí? Bueno, Dios es muy claro, dice que Jesús no vino a juzgar al mundo, no vino a condenarlo, vino a salvar al mundo. Agárrale la palabra, agarra la oportunidad, esfuérzate. Bien, versículo 49, perdón, 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Fíjate, cuántas veces puse en amarillo que Él ha hablado, que el Padre ha dicho, que lo que tiene que decir, ¿sí? Son sinónimos, decir, hablar, eh, dicho. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué ¿Por qué Jesús habla tanto eso de su palabra? Porque si crees en Jesús, tienes que creer en su palabra, tienes que creer en lo que Él dice que hagas y dejes de hacer, porque todo es para tu bien, porque Dios es amor, porque Dios solo busca tu bien, porque Él te quiere sacar de las tinieblas a la luz. ¿Son tinieblas la pornografía? Por supuesto que lo son, ¿sí? ¿Qué es eso de que después no puedas dejar el celular para estar viendo ese tipo de suciedades? ¿Qué es eso? Son tinieblas. ¿Qué es eso? Que a partir de la pornografía tú hayas perdido tu dignidad. ¿Cuál es tu dignidad si eres hombre o mujer? La Biblia dice en el libro de Génesis que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios nos hizo Él. Somos creativos, nos podemos reproducir, tenemos, a diferencia de los animales, el poder de concebir cosas concretas y abstractas y tantas otras cosas, que cuando tú cometes este pecado de la pornografía o cualquier otro, vas perdiendo tu dignidad, ¿sí? Por ejemplo, en en los grupos de primates, o sea, de changos, que habitan varias partes del planeta, te voy a hablar en específico de unos que viven en Brasil, híjole, se me va su nombre, sí, pero son unos monos que tienen una sociedad muy establecida, viven en los árboles, casi no bajan al piso, porque ahí hay unas víboras enormes que son sus enemigos, ajá, o hay depredadores que son sus enemigos, entonces viven en los árboles. ¿Sabes qué hacen? Los changus machos dominan sobre varias hembras, pero entonces llega un macho más joven y después de una breve pelea se las quita, el macho viejo se tiene que ir y se tiene que aislar y casi casi tiene que vivir ya solo por el resto de sus días. Y todas las changas, todas las changuitas, sí se quedan con el vencedor, pero si el macho viejo regresa de vez en cuando con alguna de ellas, ella sin problema va y se mete con él, o si llega otro más joven que el que domina, se mete con él, o si llega otro de otra manada que ande por ahí cerca, se mete con él. Entonces los changuitos de esa sociedad, ¿verdad? Llegan a tener bebés que se supone que deben de ser del líder, pero no. Puede ser el líder anterior o de otra manada o de esa misma manada, pero más joven. Y entonces, estamos hablando de changos y de animales, pero ¿qué te parece si haces algo parecido tú como ser humano? Porque la pornografía te invita, te empuja a anhelar
hacer lo que ves. Por supuesto, y lo quieres hacer realidad, ¿sí? Y estás que hierves por dentro y un día te vas a desinhibir y vas a hacer algo así. ¿Qué necesitas para desinhibirte? A veces un poco de alcohol. A veces, ¿verdad? Una sola cerveza para que te pongas a tono, el lugar está solo, tú estás con los demás chicos o chicas y te desinhibes y ya empiezas a actuar y pierdes tu dignidad conforme al ejemplo que te acabo de poner. Digo, es un ejemplo muy sencillo, pero no se debe de comparar un animal así con la conducta de un hombre pensante, irracional, que puede tener pensamientos abstractos, lógicos, con un sentido común, con un lenguaje estructurado como nosotros. ¿Sí me explico? Bien, seguimos adelante. Vamos al inicio de las palabras de Jesús, ¿sí? Vamos a ver qué fue el primer día que habló Jesús, qué fue lo que dijo. Sí, digo, Jesús aparece en la Biblia de niño, ¿sí? Por ahí hay un pasaje que dice que de bebé lo llevaron ahí a presentar al templo de Jehová, que de niño fue con sus papás a una fiesta y ya se le había perdido a María y a José y lo encontraron en el templo platicando con los doctores de la ley. Pero cuando hace su aparición para empezar a predicar, era un hombre, un joven de alrededor de 30 años. Vamos a ese día exacto, según el Evangelio de Marcos. Marcos 1, versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo. No son mis ideas, no son las ideas de este grupo, no son las ideas del grupo donde tú asistías o asistes, no, principio del Evangelio de Jesucristo y está firmado Hijo de Dios. Versículo 2, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Versículo 3, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Quién era esa voz que clamaba en el desierto y preparaba el camino del Señor para enderezar las sendas del pueblo? Pues sí, Juan el Bautista, versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo ¿de qué? De arrepentimiento para perdón de pecados. Fíjate, lo mismo que nos dijo Pablo, que le encargó Jesús, lo mismito, ¿sí? Juan en el desierto predicaba que la gente se arrepintiese. La pornografía siempre ha existido en la humanidad, ¿sí? Hay papiros ahí de los egipcios donde se retratan cosas así. Hay pinturas de las civilizaciones griegas donde pues están algunas mujeres en ciertas poses y cosas así. Entonces, como tal, en la India hay, hay un libro específico de sexo ya muy antiguo. Entonces, el sexo como tal no es malo, pero su uso indebido, en este caso en la pornografía, tan atroz, tan destructiva como en nuestros días, tan al alcance de la mano como en nuestros días, es algo horrible. Entonces, el antídoto es esto que Dios le encargó a Pablo y que predicaba Juan, ¿sí? El arrepentimiento para perdón de pecados. Versículo 5, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Qué cosa, ¿no? Que te bauticen y públicamente confieses tus pecados. Qué cosa. Versículo 14 del Evangelio de Marcos, capítulo 1.
Es aquí donde Jesús es retratado hablando públicamente por primera vez, abriendo su boca públicamente por primera vez para empezar su ministerio. Este es el primer día de su ministerio, fíjate. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo otra vez sus palabras, lo que el Padre le dijo que dijera, lo que, lo que, lo que te va a juzgar si tú no lo pones por obra, ¿sí? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Si tú crees en Dios, qué bueno, si tú crees en Jesús, qué bueno, te invito a que creas estas palabras, arrepiéntete y cree en el evangelio. Si crees en Dios, has de creer las palabras de Dios, las palabras de Jesús. Entonces, si tú ves el mensaje de Jesús en contra de la pornografía, es ese, arrepiéntete. ¿Y qué es que te arrepientas? Que lo dejes. No que lo abandones unos días, no, que lo dejes definitivamente. Que tomes la decisión de luchar en tu mente contra toda esa cantidad de imágenes sucias que ya tienes allí, ¿sí? Que te alejes, que te alejes de la fuente de la pornografía, que te alejes. Ese es el arrepentimiento, ¿sí? Bien, vamos a ver la importancia de que le creas a Jesús esto que te acabo de decir. Mateo 9, versículo 9 en adelante. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Para esto se tomó la molestia a Dios de hacerse hombre y venir a la tierra en forma de hombre, para llamarnos a los pecadores al arrepentimiento. ¿Sí? Y en este ejemplo, pues se toma, Mateo era, por así decirlo, una fichita. ¿Sí? Si tú eres de otro país, aquí decimos en México que alguien es una ficha cuando es alguien que tiene muy mala fama, muy mala reputación, una conducta pésima, ¿sí? Que tiene antecedentes horribles de su conducta, eso es una fichita, ¿no? Entonces, Mateo era un publicano. ¿Quién era un publicano? Una persona que se consideraba traidor de la nación judía. ¿Por qué? Porque eran los responsables de recabar los impuestos para el imperio invasor que eran los romanos. Los romanos ponían impuestos casi por todo y ponían judíos a cobrar sus impuestos y estos judíos no solo se conformaban con cobrar los impuestos que les mandaban los romanos, sino que cobraban de más y se quedaban con eso y se hacían ricos. Entonces los demás judíos, al ver lo que ellos hacían y no poderles hacer nada, porque los respaldaban los romanos, pues los tenían por traidores, corruptos, y nada más los ven a enriquecerse y todo el pueblo judío los odiaba, ¿sí? ¿Qué diferencia con algunos políticos actuales? Ninguna. Bueno, pues Jesús se acercó a una persona así y lo llamó. Y este Mateo lo invitó a comer a su casa, invitó a otros publicanos y a otros pecadores. ¿De qué pecados no nos dice la Biblia? Pero fue tanto así que los fariseos se sorprendieron y dijeron, "Hey, oigan, por qué Jesús está comiendo con esta clase de gente?" Y Jesús dice muy claramente, dice, id pues, versículo 13, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores
al arrepentimiento. A eso vino Jesús. Vino a pedirte que dejes la pornografía. Vino a pedirte Jesús que ya sueltes ese celular donde nada más te la pasas viéndola. Vino por tu bien a pedirte que dejes eso. Ajá. Vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. ¿De qué pecado? De todos los pecados, no solo la pornografía, de la vanidad, de la soberbia, de los enojos, de las drogas, del alcoholismo, de cualquier pecado, ¿sí? Entonces, Jesús vino, si tú crees en Dios, crees en Jesús, si tú crees en Dios y en Jesús, tú crees en sus palabras, y entonces si tú crees en sus palabras, deberías de ponerlas por obra. Siguiente ilustración. Fíjate, aquí, aquí estamos viendo una serie de labios, ¿sí? Eh, si tú te les quedas viendo bien, solo esos labios pintados, que son como de una modelo, se ven muy bonitos. Se ve que es una chica joven, se ve que tiene un maquillaje en sus labios. Y es una foto, pues como una foto de estudio, ¿no? Es una foto muy bonita de unos labios de una mujer, unos labios bonitos. Pero los otros labios están llenos de bolitas. Déjame decirte que no, no es la pornografía el peor pecado sexual. Hay otros más. Por ejemplo, la fornicación, ¿sí? Si tú empezaste en la pornografía, tal vez ya hayas empezado en la fornicación o ya lleves una carrera grande en la fornicación. ¿Qué es la fornicación en la Biblia? Que tengas relaciones sexuales fuera o antes de un matrimonio. Esa es la fornicación. ¿Sí? Tal vez ya te dio por experimentar todo lo que en la pornografía viste. ¿Sí? Tal vez ya te dio por, por saber qué se siente y qué crees. Te sentiste muy bien. Tal vez no la primera vez. Tal vez la primera vez te sentiste muy mal, te sentiste sucio, sucia. Te vino a la conciencia tu mamá o tu papá o tus padres que tanto te han ayudado y apoyado. Pero a lo mejor eso no te importó y lo seguiste haciendo. La fornicación es eso. La fornicación es tinieblas. La fornicación también te esclaviza como la pornografía. Mira, hay un texto, si quieres anotarlo, está en Juan 8, versículo 31 y 34. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si tomas la palabra de Dios y permaneces en ella, la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Libre de la esclavitud de esos pecados tan adictivos como la pornografía y la adicción, y perdón, y la fornicación. Dice Jesús, versículo 34, ahí en Juan 8. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y fíjate, esa afirmación judía, de cierto te digo. De cierto te digo, es una forma judía de decir, te afirmo, te prometo que si practicas el pecado, te haces esclavo del pecado. Es una forma judía de decir, te aseguro que así es. Entonces, esos labios que ves ahí enfermos, son labios enfermos de alguna enfermedad de transmisión sexual. Puede ser herpes, tal vez sea sífilis,
¿sí? Tomé ejemplos de esas enfermedades. De buenas a primeras, un médico no te puede diagnosticar si es esto o es el otro, ¿sí? Pero el sexo anal, el sexo oral y el sexo vaginal, si tú lo practicas o lo has practicado, puede tener su precio. Y es que te lleves una enfermedad de transmisión sexual. ¿Sí? ¿Cuáles son? Son muchas, son muchas. Mira, yo casi siempre que platico de este tema con los jóvenes, me salen que son unos expertazos, porque en la escuela ya les pidieron que hagan una investigación y las conocen, pero no porque las conozcan se detienen de practicar la fornicación. Qué cosa, ¿no? Las conocen y están llenos de conocimiento, pero no han dejado de hacerlo. Y entonces, la fornicación son tinieblas. ¿Por qué? Porque también te esclaviza. Porque una vez que lo haces, lo quieres hacer otra vez y otra vez y otra vez. Y si lo combinaste con la pornografía, quieres hacer todas esas cosas que viste que hacían esos actores, los cuales actores muy seguido es noticia que se contagió de VIH y que se murió de VIH. Los actores porno, ¿sí? Ahora, si tú le das rienda suelta a esto, te esclavizas más y más y más y más. Y tu dignidad, ¿te acuerdas de lo que te platiqué, de lo que te platiqué ahorita de la sociedad de los changuitos? Tu dignidad se pierde, ¿sí? En una película que vi hace mucho tiempo, una película americana, estaban bromeando dos jóvenes y estaban hablando de una chica. Entonces, esta chica de nombre X, me estaban platicando de ella porque, pues, digamos, la película gira alrededor de un gimnasio. Y entonces, uno de ellos le dice, oye, ¿y tú conoces a fulana? Ah, sí, fulanita es el aparato más usado del gym. Ah, ja, 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 ja. Se empezaron a reír los dos. Los hombres del gym se metían con la misma joven. ¿Dónde está la reputación? ¿Dónde está la fama y la dignidad de esa muchacha? Y la de esos chicos, porque así como ella perdió su dignidad, ellos también. Porque cada uno de esos chicos tiene, por lo menos en su casa, una mamá. Y si no, tiene una o dos o tres o cuatro o cinco hermanitas y por lo menos tiene o ha tenido dos abuelitas. ¿Dónde está la dignidad de esos chicos? También la perdieron. ¿Sí? Entonces, mira, ningún cantante de las canciones que hay ahora, perdón, que hablan del sexo anal, del sexo oral, del sexo vaginal, del sexo entre dos personas del mismo sexo, ninguno de ellos te habla de las enfermedades de transmisión sexual. No hay una canción, no hay un rap, no hay un reggaetón que hable de las enfermedades de transmisión sexual y de sus consecuencias. Desafortunadamente, la mayoría, no, la mayoría no. Varias de ellas, de las que son, de las que tienen más difusión, no presentan síntomas, sino que te infectas y andas por ahí en la vida algunos días o semanas o años sin síntomas, ¿sí? Desafortunadamente, algunas de ellas te pueden conducir a que se degrade tu salud y vayas a dar a la muerte. Y desafortunadamente, algunas de ellas provocan, sobre todo en las mujeres, esterilidad al paso de los años. Y si tú has practicado la fornicación, tal vez no hayas pasado por una gonorrea o por una sífilis o por un VIH, pero hay otra que es muy común y tiene muchas variantes y es el virus del papiloma humano. Y entonces, si tú has
tú has andado de aquí para allá con una y otra pareja, tal vez ahorita no te des cuenta, pero en unos meses o años te va a salir tu primer verruga y ya no vas a saber ni con quién te la pescaste. Y luego si se te bajan tus defensas, te van a salir verrugas por todas partes, en todo el cuerpo. Y entonces, mira, si Jesús dice que te arrepientas, si Jesús dice que dejes eso, déjalo. Si Jesús te dice que lo dejes, déjalo. Créele a Dios, es por tu bien. Mira, como estamos viendo ahorita, hasta por tu salud, ¿sí? Y mira, hasta por tu seguridad, porque los pecados sexuales también está el adulterio, ¿sí? Entonces, si tú ya no tienes límites, si tú ya no te importan muchas cosas para sacar tu beneficio, te vas a meter tal vez con una mujer casada, ¿sí? Y entonces te puedes buscar un problema bien grande, que hasta noticia de periódico es que el esposo mató al amante que andaba con su esposa, ¿sí? No estoy exagerando, son noticias desafortunadamente del día a día de este país y de muchos países en donde los amantes son sorprendidos y muchas veces o matan a uno o matan a los dos, ¿sí? O por lo menos se lleva una golpiza, ¿sí? Y entonces vienen desgracias familiares, divorcios, niños que crecen sin su papá o sin su mamá por una fornicación, por un adulterio. Y entonces se va descomponiendo tu carácter, se va descomponiendo tu conducta, y cada vez te puedes denigrar más y más y más. Qué feo es empezar en la pornografía, te sigues a la fornicación y de la fornicación al adulterio y un día, si no te cuesta la salud, te puede costar la vida. En una enfermedad de transmisión sexual, de muerte lenta, como puede ser el VIH, o en un conflicto por un adulterio con alguna persona herida en sus sentimientos. Entonces, mira, si Jesús dice que te arrepientas, por favor créele. Por favor, ya córtale aquí, ya no sigas en esa carrera, ¿sí? Eh, los pecados sexuales tienen esta característica, cualquier pecado tiene sus consecuencias y las personas que los promueven y que seguramente tú puedes ver en las redes sociales a cada rato, pues que la actriz fulana se fue a recibir su premio de música en un vestido transparente, que la cantante sultana se quitó la ropa y se retrató ya desnuda. Y entonces a ti se te hace tan normal, a ti se te hace tan bien, como que no tiene nada de malo, pero entonces las consecuencias de esas, ¿quién te salva? Yo no he visto que estos artistas o estas cantantes recojan a un chico y lo alberguen en su casa y le den todo el mantenimiento de sus medicamentos y lo estén curando de todas sus enfermedades, del que se pescó, por lo que ellos profesan, por lo que ellos te empujan a hacer, por lo que sus letras de sus canciones te invitan a hacer. Dime el nombre de uno de esos cantantes que ayude a las personas en problemas de enfermedades de transmisión sexual. No hay ninguno, porque a ellos solo les interesa tu dinero. Sí, a ellos solo les interesa la fama y el dinero. Y no se diga a las empresas que venden preservativos también. Sí, mira, muchas de estas enfermedades de transmisión sexual son, no tienen que ver ya tanto con los fluidos como el semen de los hombres, ¿sí? O el fluido de las mujeres cuando tienen un coito, ¿no? Muchas de estas enfermedades de transmisión sexual solo tienen que ver con la piel, nada más. Entonces, las pieles infectadas, contaminadas de alguna de estas enfermedades, no precisamente son los genitales, sino todo lo que les rodea, ¿sí? Lo que rodea, en este caso, por ejemplo, al ano, lo que puede rodear tu boca, por ejemplo, tus labios. Y entonces, ¿de eso qué te salva?
De eso, ¿qué preservativo te salva? Ninguno. Entonces, tú tienes, tú tienes que tener bien consciente el alcance de las cosas que estás haciendo, ¿sí? No creo que yo esté hablando de una forma fuerte ni exagerada. Más fuerte y más exagerado es ver los videos que la gente sube a YouTube, los videos que la gente sube en Facebook, los videos y las fotografías de los chicos y las chicas que se retratan con poca ropa, de poses provocativas, todo eso. Eso es más fuerte y es muy abundante, pero ninguno de ellos te habla de estas cosas nunca. Mucho menos te van a hablar de las palabras de Jesús, mucho menos del infierno. Entonces, si somos seres racionales, si tenemos un sentido común, ¿qué tenemos que hacer? Yo te diría, ya párale. Dios es bueno, Dios tiene un plan para eso. Dios nos hizo con el sexo, pero el sexo bien habido, el sexo, digamos, en su máxima expresión y disfrute, está en el lugar más seguro para la humanidad, que es el matrimonio. ¿Por qué? Porque allí no tienes límite, ¿sí? Tú y ella o ella y tú lo pueden practicar abiertamente a la hora que sea, en el lugar que a los dos se les imagine, ¿sí? Allí no hay prisas, allí no hay maldad. De allí, de esas relaciones vienen bendiciones muy bonitas como los niños, ¿sí? Y de allí tú puedes obtener un disfrute muy sano, un desarrollo como ser humano, ¿sí? Ahora, si tú te sales de los parámetros que estableció Dios, sin duda, sin duda lo vas a pagar. Sin duda vas a tener consecuencias, sin duda a lo largo del tiempo quizás te vas a quedar solo, te vas a quedar sola, sin duda vas a andar cargando por ahí una o dos enfermedades, a lo mejor no muy graves, a lo mejor como esa del virus del papiloma humano que tiene 600 y tantas variantes, ¿sí? Entonces, por más vacunas que hay del virus del papiloma humano o medicinas, mira, no, ninguna alcanza para las 600 y tantas variantes. Entonces, tú puedes tener mayor seguridad y tranquilidad si tú obedeces a Dios. Aléjate de la pornografía, aléjate de la fornicación, aléjate de los adulterios. Nada bueno te van a dejar. Dice en la Biblia que falto de entendimiento es aquel que comete adulterio. ¿Quién es alguien, quién es alguien que le falta entendimiento? Alguien que no está bien de aquí, mira. A ese grado te retrata Dios si tú empiezas a hacer eso. Te va a ir mal. Un día las cosas van a salir mal y ya no vas a tener tanto disfrute. Y todo el disfrute que tuviste de todas esas cosas en las que te deleitabas, solo habrá sido el gancho del anzuelo. ¿Sí? Esto es un gancho, esto es un pececito. ¡Guau! Lo pesca y el pez ya no se puede zafar y muere. Entonces, si tú te tomas la carnada del disfrute de ese tipo de pecados sexuales, vas a sufrir las consecuencias. Ya párale, ya párale. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios, dile que te ayude. Fíjate, te leo por último lo que dice Jesús. Jesús en el Evangelio de Juan 8, versículo 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la pornografía, libre de la fornicación, libre de los adulterios.
vas a recobrar tu dignidad, vas a recobrar el sentido común, vas a tener la libertad que ahorita ya no tienes. Así de destructivo es el pecado. Te sugiero que guardes las palabras de Dios, que las obedezcas, que las pongas por obra. Dios es bueno y Él tiene un buen final para ti. Termino con un personaje. Hay un libro que se llama Cookie. Cookie era una puertorriqueña que vive o vivía en Nueva York, y Cookie era una chica adicta a las drogas que, bueno, Cookie tenía su nombre, pero su apodo en la calle era Cookie, ajá, galletita, ¿sí? Entonces Cookie Rodríguez, después de hacerse adicta a las drogas, pues lo más fácil para conseguir dinero era prostituirse. Entonces, una adicción la llevó a prostituirse. Y prostituyéndose pasó mil peligros. Hasta que vino Dios y la apartó de todas esas cosas. Y no solamente eso, sino que le dio un esposo. Y no solamente eso, le dio hijos. Hay un nuevo comienzo para cualquiera que quiera empezar a hacer bien las cosas. No importa qué hayas hecho ni quién hayas sido, arrepiéntete. Pídele perdón a Dios. Dios es bueno. Jóvenes, los quiero dejar con esta reflexión y los quiero invitar, si Dios nos lo permite, a conectarnos otra vez dentro de 8 días. Dios quiera que esta vez sí pueda ser el miércoles a las 7. Les mando un abrazo, saludos a todos, que tengan muy buenas noches.